Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre el tema del día, de la semana y un tema muy trascendental para la sociedad colombiana, este decreto que acaba de sacar hoy el gobierno nacional. En la mañana el presidente firmó el decreto con el cual de hoy en adelante es posible quitarle la dosis personal a las personas que anden en la calle o que anden consumiendo, y bueno, hay la posibilidad de devolverles esa dosis si demuestran que son adictos. Para algunos esto es inconstitucional, para otros es una de las posibilidades que Colombia tiene que intentar para enfrentar el microtráfico que está volviendo adictos a nuestros niños en los colegios. Para hablar de este tema nos acompañan el senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, bienvenido. Claudia, buenas noches, muchas gracias. Y también está con nosotros Eduardo Vélez, que es del movimiento Sí a la Dosis Personal. Buenas noches. Bueno, entremos en materia y empiezo con usted, senador, que sé que está a favor del decreto y además le parece poca cosa para lo que el Partido Conservador quiere. ¿Por qué? Bueno, lo que creemos es que hoy en Colombia tenemos una grave problemática de consumo de drogas. Hasta los años 90 Colombia era un gran productor de drogas, y hoy hemos dado una transición lamentable a ser un país consumidor, afectando la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes, y eso es un tema preocupante. Y creo que este decreto es un mensaje que el presidente Iván Duque le manda a los padres de familia, a los educadores y a la sociedad, diciéndoles que eso tiene que cambiar y que necesariamente hay que enviar unas señales en ese sentido. O sea, como señal le parece que es la que se debe mandar. Claro, perfectamente, me parece bien, y creo que va en el mismo sentido que el Partido Conservador ha presentado un proyecto de ley el 20 de julio eliminando la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento, que es a través de la cual los traficantes, los jíbaros, utilizan menores de edad en muchos casos para aprovecharse de su negocio. Por eso es que decía que el decreto termina siendo poca cosa para lo que el Partido Conservador quiere, porque este decreto incauta la dosis personal, deja abierta la posibilidad de devolverla, pero es que ustedes quieren que eso se elimine, que no exista, o sea, que la gente no, que sea prohibido consumir drogas alucinógenas. Así es, efectivamente, con la autoría del representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, se ha planteado desde el Partido Conservador. Esta propuesta ha sido acogida por toda la bancada y fue radicada como uno de los proyectos bandera del Partido Conservador. Obviamente, para abrir el debate, si es que es la lucha contra las drogas la que no fuimos capaces de ganar, pero en el mensaje claro y contundente de que esta sociedad la vamos a perder si no controlamos el consumo de esa dosis mínima. Eduardo Vélez, su opinión sobre el decreto y sobre lo que acaba de decir el senador. Bueno, acerca del decreto se reitera un fracaso nuevo por parte del Estado. Seguir apostando a la política del prohibicionismo es desconocer que la sociedad no es la misma, que la sociedad ha cambiado, que una apertura en relación con el tema no es la complacencia de unas personas que consumen, sino abrir los ojos a una nueva realidad nacional y mundial, donde no solamente las personas buscan sus satisfacciones íntimas y buscan hacerlo con responsabilidad, de ahí el consumo creciente, responsable, los consumidores no problemáticos. Y otra cosa distinta es pretender legislar sobre las tendencias íntimas de los individuos que están en capacidad de demostrar que su consumo no agrede y no se convierte en factor de peligrosidad. En relación con el decreto, me parece a mí que lo que hace es empoderar de manera indebida, muy peligrosa, a un cuerpo como la policía, que está profundamente desprestigiado, y eso no es un invento nuestro, sino que es sencillamente una constatación ciudadana, y entregarle unas cantidades de herramientas que los convierten en una especie de jueces callejeros que pueden definir sobre el terreno y sobre la marcha una conceptualización acerca de si la otra persona es peligrosa y en un momento determinado ser objeto de una tergiversación por parte de esa autoridad. Sí. Me parece que es un retroceso y que lo que se necesita es un debate abierto. Con respecto a eso último que usted está diciendo, le voy a pedir a la producción que veamos el testimonio de la Fundación Rumbos, quien precisamente se pronuncia sobre el reto que esta medida es para la policía y lo inconveniente que puede llegar a ser. Vamos a escucharlo. Esto se parece entonces a lo que se vio en los Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, cuando en muchos estados la policía recibió la orden de perseguir a los homosexuales que se daban citas en los baños públicos, y eso provocó una gran protesta, obviamente de parte de la policía también, porque simplemente los relevaron de funciones trascendentales para ponerlos a hacer cosas totalmente insignificantes. Yo creo que lo que ocurre entre nosotros es muy parecido. Y si a eso le añadimos lo que propone la ministra de Justicia en el sentido
de hacer que la decisión de quién es un adicto depende de las mamás, pues creo que lo que vamos a tener es muchos más problemas. Esta medida del presidente Duque, entonces, me parece una medida apresurada, me parece una medida simplista, y las probabilidades de que produzca efectos positivos para la sociedad son muy remotas. Bueno, hablemos justamente de eso. La policía dedicada, sabemos que hay poco pie de fuerza, que una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, todas, Bogotá, Cali, Medellín, necesitan más pie de fuerza, y ahorita poner a la policía a hacer esta labor, pues es a lo mejor descuidar la seguridad, como dice el señor López. ¿Usted qué opina? Pues mire, creo que el planteamiento del señor López es un poco exagerado, porque lo que buscamos a través del decreto y a través precisamente del proyecto de ley es buscar unos entornos seguros que nos permitan proteger a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Es que si los mayores de edad, Eduardo, quieren consumir responsablemente droga, es un asunto voluntario, pero el peligro que tenemos hoy, y precisamente el decreto se amarra al código de policía o al código de convivencia, tiene que ver es con que no se hagan en espacios públicos, que se respeten ciertas distancias en los colegios y que se pueda hacer en sitios privados. No se está prohibiendo el consumo, primero, no se está judicializando a las personas si no exceden esa dosis personal, y tercero, se está buscando que a través de este decreto se plantee todo un tema de educación, pues no haciendo que la policía vaya persiguiendo ciudadano a ciudadano, sino que si usted está en una estación del Transmilenio y hay un ciudadano que prende un porro porque tiene el derecho a hacer su consumo de la dosis mínima, un policía puede venir y apreender esa dosis mínima o esa dosis personal, sin que eso implique una judicialización y teniéndose que acoger a un procedimiento que establece también el decreto, que tiene que ver con verificar la infracción, con permitir que la persona haga los descargos, con definir si tiene una sanción que sería la destrucción de ese material y agotando obviamente un procedimiento que lo tiene establecido la policía a través de una directiva interna. Eduardo. La semana antepasada, cuando se anunció la firma de este decreto, un grupo de ciudadanos de diferentes colectivos canábicos de Bogotá organizamos una fumatón, como muchas de las otras que hemos organizado, precisamente tratando de posicionar nuestras opiniones al respecto al problema. Fuimos detenidos arbitrariamente por la policía, nos quitaron las pancartas, nos quitaron la propaganda y nos notificaron a cada uno de nosotros que la policía entraba ahora a tomar posesión de las calles para perseguir la droga. Entonces yo creo que ahí hace parte de una enorme confusión el hecho de que al consumidor y al consumidor no problemático se le siga asimilando a la condición de peligrosidad, de potencial delincuente y se le siga dando tratamiento de delincuente. Es que, senador, una cosa es lo que dice el decreto, una cosa es lo que dicen las leyes, una cosa es el desarrollo constitucional de 1994 del profesor Carlos Gaviria Díaz sobre el tema, y otra cosa es la realidad callejera, otra cosa es el empoderamiento de un policía con un decreto presidencial, siente que desde arriba le avalan carta libre para él ejercer unos protocolos por su propia cuenta, aduciendo a la luz del mismo decreto que puede haber situaciones que las tiene que manejar él porque son de peligrosidad. Nosotros lo que creemos es que el debate está mal planteado, lo que creemos es que ese decreto lo que va es exacerbar una confrontación, una tensión permanente entre usuarios, responsables y policías. Usted habla del peligro de los niños, nosotros no estamos de acuerdo con que se le bote el humo en Transmilenio, con que se fume a la entrada de los colegios, de los museos, de los hospitales, pero sí que se puedan adecuar y consensuar entre las comunidades y la gente espacios abiertos donde se pueda ejercer esa lúdica, que está demostrada no es una lúdica perniciosa ni potencialmente peligrosa. ¿Pero ustedes hablan solamente de marihuana o hablan de cualquier sustancia alucinógena? Hablamos de lo que el individuo pueda consumir y que como individuo esté en capacidad de demostrar que no se convierte en un peligro para su entorno inmediato. O sea, uno no puede ser hipócrita, lo que pasa es que la marihuana definitivamente tiene que ser excluida de la clasificación de las drogas porque es una planta que ha sido tergiversada, despreciada, calumniada, prohibida, sin que haya ningún fundamento ni científico ni cultural. Reivindicamos es el que la persona puede tener ese contacto con la sustancia y ser al mismo tiempo responsable. Pero Eduardo, ¿qué plantean ustedes como consumidores ante una realidad? Usted ha dicho, no, es que la sociedad cambió, es que el mundo cambió. Y una de las maneras como la sociedad cambió es que están volviendo adictos a los niños en los colegios por cuenta de que usan, que existe la dosis personal, que existe la dosis de aprovisionamiento, y así es como los jíbaros, digamos, se burlan de la ley, se burlan de la Constitución para darse sus mañas para entrar a los colegios y terminar narcotizando a los niños. Yo sé que ustedes no están a favor de eso.
pero también es parte de la realidad. Entonces, ¿qué propone? Que son lastres, precisamente son lastres que se desagregan de una falta de política clara, política pública sobre el tema. Un debate con el niño se puede hacer una pedagogía, un permanente diálogo desde muy pequeño, diciéndole que hay unas sustancias que producen un cambio, una alteración en la conciencia y en la fisiología de los individuos y que se puede o disfrutar y ser creativo con ellas o convertirse en un peligro y hablarle de todas las implicaciones que eso tiene. Eso solamente se puede hacer en el marco de una sociedad no prohibicionista, cuando se prohíbe. Cuando al niño se le dice es que eso es malo, eso es lo que empieza el niño a buscar porque sabe que vive en una sociedad donde lo prohibido incentiva. Yo quiero escuchar su argumento respecto a eso, que además yo lo comparto. Todo lo prohibido es lo primero que la gente quiere ir a ver cómo es que es. Claro, pero yo tengo 2 hijos y le cuento, no soy capaz de entablar un diálogo de esa naturaleza con mi hijo. Pero antes que eso, Eduardo y Claudia, miren, yo quiero hacer la claridad ante los televidentes. Y es que la Corte Constitucional a veces trata de emitir unas normas de comportamiento entre los ciudadanos, trata de legislar por pasiva cuando el Congreso de la República no lo hace, pero esa facultad está naturalmente y constitucionalmente en el Congreso. Si el Congreso decide legislar sobre una materia, es eso lo que va a regir y lo que va a ser parte de la ley, lo que hace parte del ordenamiento jurídico y a lo que nos tenemos que acoger todos los ciudadanos. Pero en segundo término, yo creo que usted lo ha planteado bien. Yo no estoy de acuerdo en que prohíban excesivamente. Nuestro proyecto de ley busca crear entornos seguros en los colegios y tipificar algunos delitos nuevos que tienen que ver con suministrar o facilitar el consumo de droga para menores o utilizarlos o instrumentalizarlos como medios del delito. Prohibir solamente en los entornos escolares, en esos entornos, no en todas partes. Pero eso necesariamente abre la discusión de que quien lo quiera hacer de manera recreativa, pues tendremos que decir, si vamos a permitir que exista la dosis personal, tendremos que definir unos sitios para que la gente los consuma. Y que es una parte de los elementos, claro, que es una parte de los elementos que no se han puesto sobre el debate. Por eso, a mi juicio, el decreto es un mensaje claro a los padres de familia y a la ciudadanía, pero esto tiene que ir más allá y en un proyecto de ley abrir el debate completo como debe ser para que quienes no son problemáticos en el consumo, que son mayores de edad, que tienen libre determinación y que tienen ya un desarrollo de la personalidad como tal, lo puedan hacer, pero que cuidemos y protejamos a nuestros niños y a nuestros menores de edad. Me sorprende que con esa coherencia que usted plantea, esa cadena lógica de elementos, llega a la conclusión errada de que el decreto facilita ese proceso. Es todo lo contrario. Yo creo que ese decreto lo que manda es un mensaje tremendamente equivocado, no solamente a los consumidores, sino a la sociedad. Por ejemplo, si se habla de preservar la salud mental y la salud física de los niños en los entornos, todo lo contrario, lo que tienen es que tener un contacto con ese debate acerca de las drogas y en ese debate se le demuestra que mire cómo terminó este debajo de un puente, mire cómo terminó este enfermo, mire cómo murió este otro, dejó la universidad y todo, pero también se le puede mostrar una cantidad de personas que son la mayoría de consumidores, que pueden consumir y hacer parte de un grupo de investigación, que consumen, hacen parte de un grupo de recuperación ecológica, que consumen y son deportistas, algunos de ellos consumen marihuana, que uno se traba con ellos antes de los partidos, en muchos de los casos, y que todo eso resulta compatible. Entonces, esa discusión solamente se puede dar con una mirada abierta, superando esa cerrazón conceptual que tiene el Estado de decir, primero, mandemos darles palo, mandemos decomisarlo, mandemos meterlos en una lista donde el consumidor va a quedar el resto de su vida. Yo le hago hasta una reflexión amable, senador. Si yo en un momento determinado por un procedimiento callejero quedo como registrado ante el Estado como consumidor y mañana me presento a un concurso en igualdad de condiciones con una cantidad de personas, un concurso en cargo público y lo gano, y en un momento determinado demuestro que mis capacidades intelectuales están intactas, pero me aparece, pero lo que pasa es que este señor es consumidor de drogas, ¿no vulnera eso una cantidad de derechos que sencillamente se deduce esa vulneración de un procedimiento callejero mal entendido y más aplicado por un policía que no tiene tampoco la más mínima idea de lo que es un proceso en ese sentido? Yo creo que esos son los riesgos que tienen que ser discutidos en un momento determinado. Yo he hablado con mucha gente y le digo, yo no consumo, pero yo no quiero que mi hijo lo chantaje a un policía en la calle porque tiene un bareto en el bolsillo. Yo le quiero sumar yo estoy de acuerdo con unas cosas suyas y con unas cosas suyas, pero le quiero sumar a la pregunta que le está planteando Eduardo, senador.
este debate también que se abre porque ahorita todo el mundo dice, no, pues ahorita entonces se va a encarecer el producto porque entonces, no, pues entre más prohibido esté, entonces más tráfico se crea y entre más tráfico haya, pues más caro es el producto, más corrupción hay, más peligro hay, más ganan los narcotraficantes. ¿Por qué no van y persiguen a los grandes narcotraficantes que son los que dominan ese negocio en vez de andar persiguiendo al consumidor? Eso tiene una lógica. Tiene una lógica, pero tiene una lógica parcial. Recuerde que los ciudadanos tienen una percepción de inseguridad de manera permanente. Y es que si yo en mi casa veo a los mismos muchachos consumiendo droga todos los días en la esquina o en el parque donde juegan mis niños, donde juegan mis hijos o donde juegan los vecinos de todo el sector y no pasa absolutamente nada, se está dando por entendido como que el Estado no estuviera actuando, como que no se estuviera haciendo absolutamente nada al respecto. Y ahí es donde yo digo, este decreto envía un mensaje contundente. No se está judicializando, eso no es un antecedente penal, Eduardo. No va a quedar registrado como un antecedente, va a quedar registrado como que usted estuvo en un registro que tiene ese código de convivencia, que le fue decomisada una dosis personal y que no fue judicializado. ¿Por qué? Porque lo que nos sucede con el asunto de la dosis de aprovisionamiento es que hay adictos que dicen, no, es que la dosis de aprovisionamiento mío son 30 dosis al mes y lleva 30 dosis y resulta que 30 dosis son un mercado completo de drogas. Y si lo hacen en entornos de nuestros menores, de nuestros hijos, es un tema que se vuelve absolutamente peligroso. Y lo otro es que creo que definitivamente, si no existe la judicialización, no hay una persecución efectiva del Estado. Aquí no hay digamos, no estamos hablando del Estatuto de Seguridad del año 80. Casi. No, de ninguna manera, de Turbay Ayala, ni mucho menos. Se está hablando de que usted no pueda consumir, así sea adicto, en sitios públicos. Y es a lo que apunta el decreto. Eduardo, ustedes plantean que haya unos espacios donde los demás miembros de la sociedad que no son consumidores puedan ver que hay consumidores y que eso es parte de la sociedad y que uno pase por ahí y huela al porro que se están fumando. ¿Eso les parece que debe ser parte de lo que la sociedad acepta? Yo pongo el ejemplo de Rock al Parque. Rock al Parque es un evento promovido por todas las alcaldías, las de derecha, las de izquierda, las que sea, como un evento que Bogotá le muestra al mundo, el segundo festival más importante de América Latina. Y en una tarde en Rock al Parque, sobre todo si es un cierre con una banda conocida, puede haber entre 80.000, 60.000, 80.000 personas. Cualquiera que haga un recorrido se va a dar cuenta de que un promedio de la mitad de la gente está fumando marihuana, el otro está inhalando algo, hay muchos tomando trago y demás, y no se presenta un solo inconveniente. Si uno no se asoma a esa realidad con visión científica. Se ha habido, porque yo recuerdo los reportes. En Rock al Parque, si se presenta un incidente, se presenta no como un hecho que ocurra ahí dentro, en el epicentro, sino en las afueras. Eso ya es distinto. Yo he asistido a Rock al Parque desde hace muchos años y realmente sin que haya policía muchas veces. Por ejemplo, hablemos del último de hace poco. Ahí estuvimos fumando porro la mayoría de los que estábamos y la policía pasaba por ahí y había gente y ningún niño puede decir que salió enviciado de Rock al Parque. ¿Por qué? Porque se puede dar cuenta que puede haber en un momento determinado una convivencia no entre un vicioso y uno que no lo sea, un niño y uno que sea vicioso, no, sino que es compatible el ejercicio de esa lúdica si la persona lo hace de una manera responsable, es decir, eso existe. Pero eso tampoco es lo que plantea la Constitución. Veamos el testimonio que la Fundación Rumbos... Ese decreto, al eliminar la dosis personal, va en contra de la Ley 30 de 1986, que es en donde se especifican, por lo menos para ciertas sustancias, cuánto es lo permitido. También lo que hay que recordar es que en un sentido este decreto no tiene mayor novedad, puesto que el decreto reglamentario de la sentencia de la Corte Constitucional, que se llama el decreto 1108 de 1994, ya decía de una manera muy explícita que aun cuando el consumo de drogas no tiene ninguna clase de penalización, su uso en sitios públicos sí, su uso por parte de mujeres embarazadas también, y el uso por parte de menores de edad también queda prohibido. O sea, sí está prohibido en sitios públicos. Tengo que hacer una pausa para comerciales. Cuando regresemos hablamos de esto en Mejor Hablemos. Ya volvemos. Bienvenidos de nuevo. Estamos hablando del decreto que permite a partir de hoy incautar la dosis mínima, la dosis de aprovisionamiento de drogas de uso alucinógeno.
Eduardo, estábamos oyendo decir que es que el decreto reglamentario de la sentencia de la Constitución que permitió la dosis mínima lo prohíbe en sitios públicos. Y usted está diciendo que ustedes fuman porro en sitios públicos, pero frescos de la vida. Eso está prohibido. El avance constitucional 94 reconoce el derecho. Y entonces lo que la ley en un momento determinado tiene es que reglamentar los sitios, los contextos y demás. Al no haberlo hecho la sentencia, porque tampoco era competencia de la Corte reglamentarlo hasta ahí, sencillamente se impone la práctica. Yo tengo el derecho a consumirlo, entonces lo hago en un sitio. Por ejemplo, que no sea mal ejemplo para los niños, pero me dicen que lo puedo consumir en la casa, delante de los niños, pues porque afuera no lo puedo hacer. Es ahí donde la incongruencia no ha sido bien abordada y el desarrollo constitucional del 94 tiene que complementarse con la especificidad de unos derechos concretos donde se puede hacer, en qué condiciones que no afecte, y ahí puede haber acuerdos de convivencia entre sectores. Senador. Por eso es bien la discusión. Es que aquí, digamos, el decreto apunta a 3 cosas elementales. La primera, a que ese derecho a consumir esté limitado por la convivencia de los demás ciudadanos. La segunda, a que no como sucede en cualquier estación del metro en la ciudad de Medellín, en los bajos de la estación del metro uno va caminando hoy y cualquier persona está consumiendo droga y puede estar al lado de un policía y el policía se tiene que quedar callado y los demás ciudadanos también. Y 3, a la protección de la familia y a evitar que se instrumentalicen los menores de edad. Para nadie es un secreto que hoy las bandas de microtráfico utilizan menores de edad, ya no en las ciudades capitales, en municipios alejados, en muchísimas partes donde se ha incrementado el consumo de manera considerable y donde tenemos que atacar a través de este proyecto de ley, donde estamos abiertos, Eduardo, a hacer esa discusión con mayores de edad, con sitios donde se puede hacer el consumo y donde habrá que crear un mercado controlado por el Estado para el consumo de la misma. No, ¿cómo puede ser el consumo legal y el mercado ilegal? Claro que sí, ¿no? Es correcto. Pero, y usted dice, ¿ustedes están dispuestos a que sea de cualquier tipo de droga? O sea, marihuana, cocaína, éxtasis, todas esas cosas. Yo creo que ahí hay que hacer una discusión profunda y revisar cuáles son los tipos de droga que se podrían permitir en un consumo de dosis personal. Para mí, creo que las drogas duras no deberían entrar en esa discusión, cocaína, heroína, ácidos, ese tipo de drogas sintéticas que son muy perjudiciales y son de una alta adicción para los menores. Pero los muchachos las están consumiendo y el mercado está ahí. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esa realidad? Pues hay que resolverlo. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, no solo hoy controlando este tema tan abierto y tan público como sea, sino luego a través de campañas de educación y a través de los colegios y universidades, cómo prevenir el consumo y cómo crear programas de recuperación para quienes ya están metidos en la droga. Eduardo, me queda como un minuto. Yo creo que esa categorización de las drogas tiene que ser replanteada y eso lo que confirma es que está mal enfocado el debate. Hay que empezar por eso, no es lo mismo la marihuana que el bazuqui que otras sustancias. Y por último, nosotros decimos, vamos a movilizarnos en la calle en contra de ese decreto. En estos días de octubre va a haber una serie de movilizaciones canábicas. Van a salir a hacer una fumatón, vamos a salir a fumar a pesar del marihuana, decreto. vamos a hacer fumatones y demás. Exigimos garantías, exigimos que la policía no persiga, no nos siga, no nos hostigue y que realmente el debate, que hoy veo que hay puntos de coincidencia en la necesidad de ampliar el debate, encuentre un escenario próximo. Hace una semana estuvo aquí el presidente de la Corte Constitucional y bueno, yo le pregunté sobre esto, que ya sabíamos el decreto que iba a firmar el presidente. No se pronunció mucho porque no se quiere inhabilitar, pero dice claramente que como el mundo cambió, como la sociedad cambió, pues hay que garantizar el derecho al consumo de la dosis mínima, pero también tener en cuenta los derechos de la sociedad, la protección de los niños, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ustedes van a demandar el decreto ante la Corte Constitucional para que la Corte haga un pronunciamiento más amplio? Ya hay varios abogados, y no necesariamente todos canábicos, sino varios que piensan en la inconveniencia del decreto en términos de vulneración de libertades ciudadanas, que han anunciado una demanda próxima al decreto. Bueno, por supuesto que sí. Esto se va a poner interesante. Y fuera de eso, los marihuaneros en la calle exigiendo garantías. Senador, creo que nos quedan como 10 segundos. Bueno, de parte nuestra lo que vamos a hacer es promover el proyecto de ley, sacarlo adelante y que el Congreso cumpla con su labor legislativa como debe ser para que traemos esta discusión y la podamos poner en el contexto pero real. Si podemos hablar entre viciosos y no viciosos, claro que sí. Se puede conversar, por eso este programa se llama Mejor Hablemos. Gracias por invitarnos. Les agradezco mucho, Eduardo Vélez, de Sí a la Dosis Personal, el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.